La historia de Walt Disney no comienza en los parques llenos de luces, ni en las salas de cine donde generaciones enteras quedaron maravilladas por un ratón que silbaba alegremente. Comienza mucho antes, en un rincón humilde del medio oeste de Estados Unidos, cuando el siglo XX apenas daba sus primeros pasos. Al cerrar los ojos y viajar atrás en el tiempo, nos encontramos con un paisaje sereno, el pequeño pueblo de Marceline, en Missouri, rodeado de campos de maíz que se mecen con el viento. Es 1906. Los trenes de vapor cruzan las llanuras, levantando columnas de humo blanco, y el sonido metálico de sus ruedas acompaña los días de quienes viven en este rincón de América. Entre ellos, una familia sencilla, los Disney, que acaba de mudarse allí en busca de tranquilidad y nuevas oportunidades. Walt, apenas un niño de 5 años, descubrirá en estas calles polvorientas y en estas casas de madera su primera escuela, sus primeros amigos y, sobre todo, los primeros destellos de su imaginación. Pasaba horas dibujando animales, copiando lo que veía en el campo o en los establos, sorprendido de que con un lápiz y un cuaderno podía dar vida a lo que antes era solo un recuerdo. En esas tardes tranquilas de Marceline, con la luz dorada del atardecer entrando por las ventanas, nació el germen de un sueño que con los años cambiaría la historia del entretenimiento y del arte. Pero en ese momento, todo era todavía pequeño, casi invisible. Un niño que dibuja, un tren que cruza las praderas, una familia que lucha por salir adelante. Lo que vendrá después es conocido por todos. Pero aquí, en esta primera imagen de infancia, podemos intuir lo que lo haría diferente. La capacidad de mirar lo cotidiano y convertirlo en algo mágico. La vida en Marceline había sido un remanso de calma, pero esa calma no duró demasiado. En 1911, la familia Disney decidió dejar atrás el campo y mudarse a una ciudad más grande, Kansas City, Missouri. Elías, el padre, buscaba mejores oportunidades de trabajo, convencido de que el futuro estaba en la ciudad y no en los campos interminables. Para Walt, aquel cambio fue desconcertante. Pasar de las calles polvorientas y las tardes tranquilas de Marceline a la bulliciosa Kansas City, con su tráfico, sus tranvías y su ruido constante, era entrar en un mundo nuevo. Pero ese nuevo mundo también traía consigo descubrimientos que lo marcarían para siempre. En la escuela, Walt no destacaba por ser un gran estudiante. Sus notas eran modestas y le costaba concentrarse en los libros de texto. Sin embargo, había algo en lo que todos lo reconocían: su habilidad para dibujar caricaturas de profesores y compañeros. Era su manera de expresarse, de buscar un lugar en aquel entorno que aún le resultaba extraño. La ciudad también le ofrecía una nueva fascinación: los espectáculos de vaudeville y, sobre todo, el cine. Kansas City contaba con salas donde se proyectaban cortos mudos que atrapaban a los niños de la época. Walt quedaba hipnotizado ante aquellas imágenes en movimiento, convencido de que había magia en esa forma de contar historias. Aunque su padre no veía futuro en esa obsesión, Walt continuaba dibujando sin descanso, llenando cuadernos de personajes improvisados y pequeñas, escenas inspiradas en lo que veía en la calle. En su interior, algo le decía que ese talento lo acompañaría siempre. La vida en Kansas City no era fácil. Para ayudar a la economía familiar, Elias Disney consiguió una ruta de reparto de periódicos. Y pronto Walt y su hermano Roy se vieron obligados a levantarse antes del amanecer, incluso en los días más fríos, para entregar ejemplares por toda la ciudad. El trabajo era duro. Walt apenas tenía 10 años y debía caminar largas calles oscuras, cargando pesados fardos de periódicos, muchas veces luchando contra el viento o la nieve. Ese reparto lo agotaba tanto que en la escuela a veces se quedaba dormido en el pupitre. Los profesores lo reprendían, pero Walt no podía evitarlo. Su cuerpo no resistía el cansancio. Sin embargo, incluso en medio de aquel esfuerzo diario, Walt encontraba una forma de seguir soñando. Aprovechaba cualquier momento para dibujar, en los márgenes de sus cuadernos, en trozos de papel usados, en lo que fuera que tuviera a mano. Este ritmo de vida forjó en él una disciplina que lo acompañaría siempre. Aunque era apenas un niño, aprendió a no rendirse ante las dificultades, y entre periódicos, frío y sueño, Walt seguía dibujando, convencido de que cada trazo lo acercaba a algo grande,
aunque todavía no supiera qué era. A medida que Walt crecía, su espíritu inquieto lo llevaba a buscar siempre nuevas experiencias. En la escuela secundaria, en Kansas City, sus notas seguían siendo modestas, pero su pasión por el dibujo lo diferenciaba de los demás. Dibujaba para el anuario escolar. Hacía pequeñas caricaturas para los periódicos locales, y con cada trazo parecía convencerse más de que su destino estaba ligado al arte. Pero la adolescencia de Walt coincidió con un acontecimiento que marcaría al mundo entero, la Primera Guerra Mundial. Aunque era demasiado joven para alistarse en el ejército de los Estados Unidos, Walt estaba decidido a participar de algún modo. Con apenas 16 años falsificó su edad y logró unirse a la Cruz Roja para trabajar como conductor de ambulancias en Francia. El contraste fue enorme. Pasó de las aulas tranquilas de Kansas City a las calles destruidas por la guerra en Europa. En lugar de paisajes rurales y dibujos inocentes, ahora observaba edificios en ruinas, soldados exhaustos y un continente que intentaba sobrevivir al horror. Sin embargo, incluso allí, Walt llevaba consigo su cuaderno de dibujo. Decoraba los vehículos con caricaturas, dibujaba escenas para sus compañeros e intentaba arrancar sonrisas en medio del caos. Para él, el lápiz seguía siendo un refugio y una forma de dar esperanza, aunque alrededor todo pareciera desmoronarse. Ese viaje por Europa, lleno de dureza y descubrimientos, lo transformó profundamente. Cuando regresó a Estados Unidos, ya no era un adolescente común. Había visto el mundo, había convivido con la guerra, y regresaba con la certeza de que quería dedicar su vida a contar historias, que devolvieran la ilusión a la gente. Cuando la guerra terminó en 1918, Walt regresó a Estados Unidos con una mirada distinta. Ya no era un adolescente común. Había visto demasiado para su corta edad, y eso le dio una madurez poco habitual. Pero también regresaba con algo intacto, su deseo de dibujar y contar historias. De vuelta en Kansas City, buscó cualquier oportunidad para practicar su talento. Tomaba clases de arte en el instituto y también en una escuela nocturna, donde perfeccionaba su estilo mientras trabajaba en pequeños encargos. Poco después, comenzó a colaborar en un estudio de arte publicitario, donde realizaba dibujos sencillos para anuncios de periódicos y catálogos. Era un trabajo humilde, pero fue su primera puerta hacia el mundo profesional de la ilustración. En sus ratos libres, Walt experimentaba con una técnica que lo fascinaba cada vez más: la animación. Con una cámara prestada y hojas de papel recicladas, intentaba crear movimiento cuadro por cuadro. Aunque sus primeros intentos eran rudimentarios, le demostraban que allí había una herramienta poderosa para dar vida a sus personajes. Aquellos años fueron de aprendizaje constante. Trabajaba de día, estudiaba de noche y soñaba todo el tiempo con historias que algún día cobrarían forma en la pantalla. Con el tiempo, Walt comprendió que su destino no estaba en los anuncios publicitarios. Aquello pagaba las cuentas, pero no alimentaba su verdadera pasión. Lo que lo hacía sentirse vivo era la animación. En 1922, con apenas 21 años, reunió a un pequeño grupo de jóvenes soñadores como él y fundó su primer estudio, Lufogram Films. No era más que un modesto edificio en Kansas City, pero para Walt representaba un espacio de libertad creativa, un lugar donde los dibujos podían cobrar vida. El estudio era sencillo, casi improvisado. Había mesas de madera abarrotadas de hojas, cámaras prestadas que parecían reliquias, y una energía contagiosa que hacía que todos trabajaran día y noche. El cansancio no importaba, porque la ilusión era más grande que cualquier obstáculo. Allí comenzaron a producir cortometrajes inspirados en cuentos de hadas. Historias como Caperucita Roja o El gato con botas eran reinterpretadas, con un estilo fresco, lleno de humor y ternura. Los espectadores locales quedaban encantados con aquella forma distinta de contar relatos que habían escuchado desde la infancia. Pero la ilusión no era suficiente para mantener en pie aquel pequeño sueño. Los clientes no pagaban a tiempo. Los gastos crecían y las deudas se acumulaban sobre el escritorio de Walt. A pesar de su empeño incansable, el dinero nunca alcanzaba. Finalmente, Lufogram Films quebró. Walt se encontró sin estudio, sin recursos y con un futuro incierto. Sin embargo, en medio de esa derrota, no perdió la fe.
había descubierto algo que lo marcaba para siempre. La animación era el camino. Con el corazón lleno de dudas, pero también con la chispa de la esperanza aún encendida, Walt comprendió que debía buscar nuevas oportunidades. Y ese camino lo llevaría pronto a un destino inesperado. Una ciudad donde los sueños podían transformarse en realidad. Hollywood. Tras el fracaso de Lofogram Films, Walt se encontró con el bolsillo vacío. Una maleta con apenas algunas pertenencias y la sensación de que todo estaba perdido. Pero en lugar de rendirse, tomó una decisión que cambiaría su vida: mudarse a California. Con apenas $40 en el bolsillo y un montón de dibujos arrugados en su maleta, subió a un tren que lo llevaría desde Kansas City hasta la costa oeste. En cada estación que pasaba, Walt miraba por la ventanilla y soñaba con el futuro. No sabía exactamente qué le esperaba, pero tenía la certeza de que su destino estaba en la animación. El viaje terminó en una ciudad que estaba a punto de convertirse en la meca del cine, Hollywood. Allí, en la década de 1920, las calles estaban llenas de carteles de películas, estudios en expansión, tranvías que recorrían la ciudad y multitudes que soñaban con hacerse un lugar en la pantalla grande. Walt no tenía estudios, ni contactos, ni dinero. Lo único que tenía era su entusiasmo y el apoyo de su hermano Roy, que lo esperaba en California. Juntos comenzaron a soñar con un nuevo proyecto, con una mesa improvisada en un pequeño garaje, lápices, hojas sueltas y una cámara prestada. Comenzaron a trabajar. La idea de Walt era revolucionaria: mezclar animación con acción real. Así nació la primera gran apuesta de los hermanos Disney, las Alice Comedies, una serie de cortos donde una niña de carne y hueso compartía aventuras con personajes animados. Era apenas un experimento, pero marcaba el inicio de un nuevo camino. Con esfuerzo, paciencia y creatividad, Walt empezaba a dar los primeros pasos hacia un universo que con el tiempo se expandiría hasta límites insospechados. Pequeño estudio que Walt había levantado con Roy y unos pocos colaboradores comenzaba a prosperar. Las Alice Comedies le habían dado un modesto reconocimiento, y el joven Disney estaba convencido de que la animación tenía aún mucho más por ofrecer. Quería un personaje fuerte, con vida propia, que pudiera conectar con el público y convertirse en el centro de nuevas historias. En 1927, junto a su inseparable socio Ub Iwerks, Walt dio forma a una nueva creación: Oswald the Lucky Rabbit. Aquel conejo, con orejas largas, movimientos ágiles y un carácter simpático, conquistó a la audiencia casi de inmediato. Había algo fresco en sus gestos, en su manera de moverse, que hacía reír y encariñar al público. En cuestión de meses, Oswald se convirtió en un fenómeno. Sus cortometrajes se proyectaban en salas de cine por todo Estados Unidos, y por primera vez Walt sintió que estaba cerca de cumplir su sueño. El público reía, los distribuidores pedían más películas, y parecía que nada podría detener aquella racha de éxito. Pero pronto descubriría una dura lección. En 1928, Walt viajó a Nueva York para renegociar su contrato con la distribuidora Universal. Creía que aquel viaje sería la oportunidad para asegurar un futuro estable para su estudio. Sin embargo, lo que encontró fue un golpe devastador. Los derechos de Oswald no le pertenecían a él, sino a la compañía que financiaba sus cortos. Los ejecutivos habían preparado el terreno. No solo se quedaban con Oswald, sino que también habían convencido a varios de sus animadores para abandonarlo a cambio de un sueldo mayor. Walt escuchó incrédulo, sintiendo cómo su primera gran creación se escapaba de sus manos. El golpe fue durísimo. Oswald había sido su primera gran ilusión, el fruto de largas noches de trabajo, y ahora lo veía desaparecer. Durante unos días, la desilusión lo envolvió por completo. Sin embargo, de aquella traición nació algo aún más fuerte: la convicción de que nunca volvería a trabajar sin tener el control absoluto de sus personajes. En el tren de regreso desde Nueva York, Walt abrió su cuaderno de bocetos. Mientras el paisaje pasaba veloz tras la ventana, comenzó a dibujar un nuevo personaje. Tenía orejas redondas, una sonrisa amable y un aire travieso. Ese boceto sencillo, hecho en medio de la derrota, marcaría un antes y un después en la historia de la animación. Era el primer esbozo de Mickey Mouse. El tren que llevaba a Walt de regreso desde Nueva York parecía avanzar lento.
como si cada kilómetro pesara con el recuerdo de la traición sufrida. Había perdido a Oswald, su primera gran creación, y con él gran parte de su equipo. Para cualquier otro, ese golpe habría sido suficiente para rendirse. Pero en Walt, la derrota se transformaba en semilla de algo nuevo. En las páginas de su cuaderno, empezó a esbozar la figura de un ratón. Tenía orejas redondas, un aire travieso y una sonrisa que transmitía confianza. Era sencillo en su diseño, pero cargado de vida. Aquel pequeño dibujo era, sin que él mismo lo supiera del todo, el inicio de un nuevo capítulo. De vuelta en California, se reunió con su hermano Roy y con su inseparable colaborador Ub y Werks. Los tres, trabajando en un modesto estudio improvisado, pasaban largas horas dando forma a aquel nuevo personaje. Lo dotaron de movimiento, de gestos expresivos, de alma. Querían que no fuese solo un dibujo animado, sino alguien con el que el público pudiera reír, emocionarse y sentirse acompañado. El nombre que le dieron fue Mickey Mouse. A Walt le gustaba su musicalidad, la sencillez y el optimismo que transmitía. Mickey era más que un ratón, era un reflejo de su propio espíritu. Valiente, creativo y con la capacidad de sobreponerse a cualquier dificultad. El primer corto, Plain Crazy, apenas llamó la atención. Pero el segundo, estrenado en 1928, cambiaría la historia del cine, Steamboat Willie. Por primera vez, un dibujo animado se acompañaba de sonido sincronizado. La música, los efectos y la acción se unían de manera perfecta. El público estalló en carcajadas al ver a Mickey silbando en la cubierta de un barco de vapor. Aquella escena, sencilla y breve, fue revolucionaria. La animación había dejado de ser un entretenimiento menor para convertirse en una nueva forma de arte. Para Walt, ese éxito no era solo un triunfo creativo, era la prueba de que podía levantarse después de la caída. Mickey se convirtió en su bandera, en el rostro de un sueño que apenas estaba comenzando, un símbolo de esperanza y perseverancia, que pronto sería reconocido en todo el mundo. El éxito de Steamboat Willie cambió la vida de Walt y de su hermano Roy para siempre. De un modesto garaje y unas pocas manos entusiastas, pasaron a ser reconocidos como pioneros de un nuevo arte. Mickey Mouse no era solo un personaje, era un fenómeno cultural que comenzaba a extenderse más allá de las pantallas. En pocos meses, Mickey apareció en más cortometrajes, y cada uno era recibido con entusiasmo. El público esperaba sus ocurrencias, sus gestos exagerados y su energía inagotable. Los distribuidores de cine ya no dudaban. Disney había encontrado la fórmula del éxito. Pero Walt no se conformaba con la popularidad inmediata. Su visión era más grande. Soñaba con un estudio sólido, capaz de producir no solo cortos cómicos, sino también proyectos más ambiciosos que unieran música, historia y emoción. Así nació el Disney Brothers Studio, un lugar que empezó siendo pequeño, pero que pronto atrajo a un grupo de artistas dispuestos a seguir su sueño. El ambiente era de camaradería, esfuerzo y creatividad sin descanso. Walt exigía lo mejor de cada uno, convencido de que la animación podía alcanzar cotas que nadie había imaginado. Los primeros años no fueron fáciles. Dinero nunca era suficiente y las jornadas eran interminables. Pero Walt repetía una idea que ya había probado en su vida. Con disciplina, ilusión y trabajo, todo era posible. Mickey se convirtió en el embajador del estudio. No solo llenaba salas de cine, también aparecía en carteles, revistas y pronto en productos que llegaban a los hogares. Era el comienzo del merchandising, un concepto casi desconocido en la época. Para Walt, aquello era apenas el primer paso. En su mente ya rondaba la idea de que la animación debía crecer, expandirse, convertirse en algo que nadie olvidara. Y en aquel pequeño estudio, entre papeles, risas y sacrificios, estaba sembrando las bases de un imperio que cambiaría el entretenimiento para siempre. Años de la década de 1930 fueron una prueba de fuego para Walt Disney y su estudio. El éxito de Mickey Mouse había consolidado la presencia de la compañía, pero Walt no quería quedarse en lo seguro. Para él, la animación debía ir más allá de los gags cómicos y los personajes carismáticos. Debía convertirse en un arte capaz de emocionar y de experimentar con nuevas formas. De esa inquietud nació la serie llamada Silly Symphonies,
Cada corto era independiente, sin un personaje fijo como protagonista, y servía como un espacio de libertad creativa. Allí los animadores podían probar nuevas técnicas de color, de ritmo y de música sincronizada, ampliando los límites de lo que hasta entonces se había hecho en el cine animado. Uno de los mayores hitos de la serie llegó con Flowers and Trees, estrenado en 1932, que fue el primer corto animado en color Technicolor. El público quedó fascinado. Nunca antes habían visto colores tan vivos. Personajes que parecían cobrar vida en un espectáculo visual deslumbrante. Ese mismo año, el corto ganó el primer Oscar de la historia otorgado a una película animada. Para Walt no era solo un premio, era la confirmación de que la animación podía ser reconocida como un arte mayor, digno de competir en igualdad con el cine de acción real. El éxito de Silly Symphonies atrajo a nuevos artistas al estudio, deseosos de experimentar con la música, el diseño y la narrativa. El taller se llenó de energía y de jóvenes que compartían la visión de Walt, crear un universo donde la imaginación no tuviera límites. Pero mientras el estudio crecía, también lo hacían los desafíos. Las cuentas eran frágiles, los gastos cada vez mayores, y Walt comenzaba a vislumbrar una idea que cambiaría su vida y la de su equipo. La posibilidad de realizar un largometraje animado. Un sueño que muchos consideraban imposible, pero que ya estaba germinando en su mente. A comienzos de los años 30, Walt Disney ya había alcanzado el éxito con Mickey y con Silly Symphonies. Sin embargo, su mente nunca descansaba. Mientras otros se conformaban con repetir fórmulas, él imaginaba algo mucho más ambicioso. Un largometraje animado. La sola idea parecía una locura. Los ejecutivos de Hollywood lo llamaron la locura de Disney y aseguraban que el público jamás soportaría más de una hora viendo dibujos animados. Pero Walt estaba convencido de que era posible. Creía que la animación podía contar una historia profunda, conmover al espectador y competir con cualquier película de acción real. El proyecto elegido fue Blancanieves y los 7 enanitos, un clásico de los hermanos Grimm que todos conocían. Walt veía en esa historia de fantasía, ternura y peligro la oportunidad perfecta para probar que la animación podía emocionar como nunca antes. El proceso fue titánico. Se contrató a decenas de artistas. Se entrenó a animadores en nuevas técnicas de realismo. Se hicieron estudios de movimientos humanos y se experimentó con cámaras multiplano para dar sensación de profundidad. Cada detalle era supervisado por Walt, que exigía perfección. El costo se disparó. Lo que comenzó con un presupuesto modesto terminó superando el $1.000.000. Una cifra impensable en la época para un filme animado. Muchos aseguraban que el estudio quebraría. Incluso Roy, el hermano de Walt, dudaba en ocasiones de que fuera posible llegar al final. Pero la fe de Walt nunca flaqueó. Reunía a su equipo, les hablaba con pasión y les recordaba que estaban creando algo que cambiaría el cine para siempre. Para él, Blancanieves era más que un proyecto, era el sueño de su vida. Finalmente, en 1937, la película estuvo lista. El día del estreno, en el Teatro Carthay Circle de Los Ángeles, las luces se apagaron y la magia comenzó. El público reía con los enanitos, contenía el aliento con la reina, malvada y lloraba, con el sueño profundo de Blancanieves. Cuando terminó, la sala entera estalló en una ovación interminable. Aquella noche, Walt Disney demostró que no estaba loco. Había abierto la puerta a una nueva era. La animación ya no era solo entretenimiento, era cine, arte y emoción. El estreno de Blancanieves y los 7 enanitos en 1937 marcó un antes y un después en la historia del cine. Lo que muchos habían llamado la locura de Disney se convirtió en un éxito abrumador. El público reía, lloraba y aplaudía como nunca antes lo había hecho con una película animada. Las críticas fueron entusiastas, y pronto se habló de Walt Disney como un visionario capaz de transformar la industria. El largometraje recaudó cifras récord para la época. Las colas frente a los cines se multiplicaban, y la película fue distribuida en numerosos países, llevando la magia de la animación a rincones del mundo que jamás habían visto algo parecido. Walt había demostrado que la animación podía emocionar y competir de igual a igual con cualquier producción de Hollywood.
El triunfo de Blancanieves permitió al estudio crecer como nunca antes. Con las ganancias, Walt invirtió en construir un nuevo complejo en Burbank, California, especialmente diseñado para la animación. El lugar contaba con salas amplias, equipamiento moderno y un ambiente pensado para estimular la creatividad. Mientras tanto, el equipo de animadores aumentaba. Llegaban jóvenes talentosos de todas partes, deseosos de formar parte de un proyecto que ya era leyenda. El estudio se transformó en un hervidero de ideas, con departamentos dedicados a guión, música, efectos visuales y experimentación técnica. Walt, aunque seguía siendo exigente y perfeccionista, también transmitía entusiasmo. Soñaba con nuevas historias, fantasías llenas de música, aventuras clásicas y mundos donde todo era posible. Cada reunión con su equipo era una invitación a soñar más alto. El eco de Blancanieves no solo se sintió en el estudio. En el mundo entero, la gente comenzaba a asociar el nombre Disney con calidad, emoción y magia. Lo que había nacido en un garaje años atrás se estaba convirtiendo en un imperio cultural. Y sin embargo, en medio de la euforia, Walt sabía que aquello era solo el comienzo. Nuevos proyectos lo esperaban y con ellos nuevos riesgos. Pero si algo había demostrado, era que no había sueño imposible cuando se trabajaba con pasión y fe en lo que uno creía. Tras el éxito de Blancanieves, Walt Disney no quiso quedarse en lo seguro. Mientras otros habrían repetido la fórmula, él soñaba con algo aún más ambicioso, una obra que uniera la animación con la música clásica, transformando el cine en un espectáculo sin precedentes. De esa visión nació Fantasía en 1940. No sería una película con un solo argumento, sino una serie de secuencias animadas inspiradas en piezas musicales célebres. Bach, Beethoven, Stravinsky, Tchaikovsky. Cada segmento tenía su propio estilo visual y narrativo, convirtiéndose en un experimento artístico sin comparación. El proyecto supuso un reto gigantesco. Walt reunió a artistas, directores de orquesta y músicos de renombre para grabar la banda sonora con una calidad inédita hasta entonces. Incluso desarrollaron un sistema de sonido revolucionario llamado Fantasound, precursor del estéreo moderno, que envolvía al espectador como si estuviera en una sala de conciertos. El resultado fue deslumbrante para quienes pudieron verlo en las condiciones ideales, pero el estreno coincidió con tiempos difíciles. El inicio de la Segunda Guerra Mundial cerró muchos mercados europeos y el elevado costo de producción hizo que la película no recuperara su inversión inicial. Aunque artísticamente fue una obra maestra, comercialmente resultó un fracaso en su momento. Sin embargo, Walt no se arrepintió. Fantasía representaba exactamente lo que él quería: demostrar que la animación podía alcanzar niveles de sofisticación y poesía que iban mucho más allá del entretenimiento infantil. Era, en cierto modo, una carta de amor a la música y a la imaginación. Mientras tanto, el estudio seguía creciendo. Aunque las deudas comenzaban a pesar, Walt ya pensaba en nuevas historias, aventuras clásicas, cuentos mágicos y mundos que aún no existían. Su espíritu creativo no conocía pausa. Tras el experimento artístico de Fantasía, Walt Disney y su estudio regresaron a lo que mejor sabían hacer: contar historias con alma, personajes entrañables y emociones universales. Fue así como, en 1940, llegó a las pantallas Pinocho. La película fue un prodigio técnico. Los fondos pintados, la animación detallada y la atmósfera mágica de la historia marcaron un hito. Pero una vez más, la guerra jugó en contra, limitando la distribución internacional. A pesar de todo, Pinocho dejó para siempre una canción inmortal que sería emblema de Disney: When You Wish Upon a Star. Poco después, en 1941, llegó Dumbo. A diferencia de los proyectos anteriores, esta película fue pensada como una obra más sencilla y económica, ya que el estudio atravesaba problemas financieros. Sin embargo, la historia del pequeño elefante de orejas enormes emocionó al público, convirtiéndose en un símbolo de ternura y superación. El éxito de Dumbo trajo un respiro, pero las dificultades no habían terminado. En 1942 se estrenó Bambi, una de las películas más poéticas y conmovedoras del estudio. Con sus bosques llenos de luz, el realismo en los animales y una narración cargada de sensibilidad,
Bambi se convirtió en un clásico que, aunque no arrasó en taquilla en su estreno, con el tiempo sería reconocido como una obra maestra. Cada una de estas películas mostraba la capacidad de Walt para avanzar a pesar de la adversidad, creando mundos llenos de belleza incluso en medio de tiempos sombríos. Era su manera de recordarle al público que la esperanza y la imaginación podían iluminar incluso los momentos más oscuros. La década de 1940 avanzaba con un mundo que se oscurecía bajo la sombra de la guerra. Aunque los estudios Disney brillaban en Burbank, la realidad internacional alcanzó pronto a Walt y a su equipo. La industria del cine, que había vivido un tiempo de esplendor, empezó a sufrir las restricciones y las consecuencias del conflicto global. El público aún recordaba el impacto de Fantasía y Pinocho, pero la distribución internacional quedaba limitada. Muchos mercados europeos estaban cerrados por la guerra. Walt, que había construido su estudio soñando con llegar al mundo entero, veía cómo las líneas de expansión se interrumpían. Los problemas económicos se acumularon, y con ellos la tensión dentro de los estudios. La plantilla, que había crecido como nunca, comenzó a resentirse. Walt exigía disciplina y perfección, mientras los animadores pedían mejores condiciones laborales. En 1941, estalló una huelga que dividió al equipo creativo. Por primera vez, el ambiente alegre y colaborativo de los estudios se quebró. Walt, profundamente herido en lo personal, veía cómo muchos de los artistas que habían estado a su lado desde el inicio se alejaban. El estudio, que había nacido del entusiasmo juvenil en un garaje, ahora era una gran empresa con problemas de empresa. En medio de esta tormenta, el gobierno de Estados Unidos solicitó a Disney la producción de cortometrajes propagandísticos y educativos para las tropas y el público. No era el camino que Walt había soñado, pero aceptó con la esperanza de mantener vivo el estudio y dar trabajo a sus artistas. Sí, los personajes de Disney aparecieron en películas que enseñaban, desde cómo pagar impuestos hasta manuales, animados para los soldados. Era un tiempo de supervivencia, más que de grandes sueños. Pese a las dificultades, Walt no dejó de pensar en el futuro. Su carácter lo empujaba siempre a mirar más allá, aunque el presente fuera turbulento. Y aunque los años de guerra dejaron cicatrices, también sembraron la semilla de nuevas ideas que pronto lo llevarían a imaginar un proyecto aún más ambicioso que el cine mismo. La década de los años 40 marcó un viraje inesperado en la vida de Walt Disney y de su estudio. La Segunda Guerra Mundial se extendía con menos rapidez por Europa y amenazaba con oscurecer el horizonte creativo de Hollywood. Aunque las películas de Walt habían alcanzado un reconocimiento mundial, la situación política y económica internacional comenzaba a golpear con fuerza. La distribución en el extranjero, vital para sostener las costosas producciones animadas, se vio interrumpida por el conflicto. Europa, antes un mercado entusiasta, quedaba ahora cerrada bajo las sombras de la guerra. En medio de este panorama, los propios estudios Disney no estaban exentos de dificultades. Las deudas acumuladas tras la ambiciosa producción de Fantasía y el relativo fracaso económico de Pinocho y Bambi ponían al estudio en una posición delicada. La magia seguía viva en las pantallas, pero la realidad cotidiana estaba marcada por balances en rojo, discusiones internas y tensiones laborales. En 1941, la situación explotó con una huelga de trabajadores en los estudios. Los animadores, cansados de largas jornadas y de una política salarial que consideraban injusta, salieron a las calles con pancartas. Walt, que siempre había concebido su empresa como una familia creativa unida, vivió aquel episodio como una traición dolorosa. El hombre que había levantado un imperio sobre la amistad y la colaboración se enfrentaba por primera vez a la amarga realidad de la desconfianza y la división. Ese mismo año, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos llamó a las puertas de los estudios Disney. Con el estallido del conflicto, la animación se convirtió en un arma propagandística. Se produjeron cortos educativos y patrióticos destinados a entrenar soldados, promover bonos de guerra y levantar la moral de la población. Personajes como el Pato Donald adquirieron un nuevo papel, el de soldado caricaturesco que enseñaba, divertía y convencía al público en tiempos de incertidumbre. Aún así, Walt se sentía dividido. El creador soñador,
que había llevado a Mickey y a Blancanieves al corazón de millones de espectadores, estaba ahora obligado a encajar su imaginación en los moldes de los anuncios. El estudio sobrevivía gracias a esos contratos, pero la chispa de la fantasía parecía en ocasiones apagarse bajo el peso de la guerra. En su oficina, bajo la luz tenue de una lámpara, Walt repasaba papeles, contratos y números. La mirada se le perdía entre las sombras, preguntándose si algún día podría recuperar el espíritu libre que había inspirado sus primeros sueños. La guerra pasaría, lo sabía, pero la duda se había instalado en su ánimo. ¿Sería capaz de mantener viva la magia en un mundo que parecía desmoronarse? La guerra llegaba a su fin. Para Walt Disney, aquellos años habían sido una prueba de resistencia, protestas internas, presión del gobierno y la incertidumbre económica habían puesto en jaque su visión. Pero en medio de todo ese torbellino, una nueva chispa de esperanza comenzaba a brillar. En los pasillos del estudio, el ambiente era distinto. Se respiraba un aire de alivio y expectativa. Los animadores, que durante años habían trabajado en proyectos patrióticos y propagandísticos, recuperaban poco a poco la ilusión de volver a dibujar mundos de fantasía. Había charlas en los corredores sobre regresar a los cuentos, a la música y a la magia que los había inspirado en sus inicios. Walt, siempre inquieto, pasaba horas en reuniones, buscando caminos para reposicionar el estudio. Las deudas no habían desaparecido, pero su convicción era más fuerte que el miedo. Observaba a los jóvenes artistas con la misma chispa que él había tenido años atrás, convencido de que el verdadero motor del estudio seguía siendo la creatividad. En las noches, cuando el bullicio de los animadores se apagaba, Walt se quedaba solo en su oficina. Abría su cuaderno de notas y garabateaba ideas de nuevas películas. Personajes de animales, princesas, sueños imposibles. Poco a poco, las sombras de la guerra se disipaban, y la posibilidad de contar grandes historias volvía a ser real. El estreno de Saludos Amigos y más tarde, Los Tres Caballeros marcaron un paso importante en esta transición. Aunque no fueron éxitos gigantescos, permitieron que el estudio mantuviera las luces encendidas y que la magia no desapareciera del todo. Eran producciones diferentes, impregnadas del contexto de la guerra y de la política del momento, pero también contenían destellos de humor y frescura. Walt entendía que la reconstrucción no sería inmediata. El público necesitaba reír de nuevo, emocionarse y volver a confiar en la ilusión. Él estaba decidido a ofrecérselo. De aquel periodo turbulento nació un nuevo desafío: proyectar películas que pudieran devolver la esperanza. Y en esa búsqueda, Walt comenzó a imaginar un proyecto ambicioso que reuniría música, color y personajes entrañables. Una nueva etapa estaba a punto de comenzar. El estudio necesitaba un milagro. Durante la guerra habían resistido con encargos militares y proyectos pequeños, pero las deudas seguían creciendo, y Walt sabía que solo una gran apuesta podía devolverles estabilidad. Ese proyecto tomó forma en un cuento clásico, Cenicienta. Walt veía en esa historia algo más que un relato de hadas. Para él era un reflejo del espíritu de la posguerra, un mundo herido que anhelaba volver a creer en la bondad, en la justicia y en la recompensa de la perseverancia. Cada detalle del filme se convirtió en un símbolo de esa esperanza. La magia de la hada madrina, la inocencia de los animales parlantes, el brillo del vestido azul, eran ecos de un mensaje universal. La vida siempre guarda un giro luminoso, incluso cuando parece dominada por la oscuridad. Los animadores, muchos de ellos jóvenes que regresaban de la guerra, trabajaron con una energía renovada. Walt caminaba entre las mesas de dibujo, animando a cada uno, corrigiendo escenas, insistiendo en que la emoción debía sentirse en cada gesto. Una de sus frases más repetidas en aquellas semanas era: "No estamos dibujando figuras, estamos contando un sueño". En 1950, el estreno de Cenicienta fue un triunfo inmediato. Las salas se llenaron, el público reía y se emocionaba. Y lo más importante, los ingresos salvaron a los estudios Disney de la ruina. La película recaudó lo suficiente no solo para pagar deudas, sino para abrir una nueva etapa de ambición creativa. El éxito devolvió a Walt la confianza. Ahora podía volver a soñar en grande, a pensar más allá de una película aislada. La visión de parques, de series,
de proyectos aún más arriesgados comenzó a dibujarse en su mente. Cenicienta no era solo el regreso de la magia al cine, era el punto de partida de una nueva era para Walt Disney y todo su imperio de sueños. El éxito de Cenicienta devolvió la confianza a los estudios Disney y abrió la puerta a nuevos proyectos. Walt, siempre con la vista más allá del presente, sabía que no podía detenerse. La década de 1950 debía ser una época de expansión creativa, de mundos aún más audaces. Entre esos proyectos estaban dos historias que Walt había soñado llevar a la pantalla desde hacía muchos años: Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Ambas eran parte de su infancia, dos relatos fantásticos que le habían acompañado desde que los leyó de joven y que ahora se transformaban en el lienzo perfecto para sus animadores. Alicia fue una apuesta arriesgada. La narración surrealista de Lewis Carroll se convertía en un reto casi imposible de adaptar. Walt insistía en que la animación podía dar forma a lo inabarcable, pero las discusiones creativas eran intensas. Debía ser un relato más fiel al libro o una experiencia visual sin ataduras. Finalmente, en 1951, la película vio la luz. Aunque no alcanzó el éxito inmediato que Cenicienta había logrado, su fuerza estética demostró el poder ilimitado de la animación como lenguaje artístico. Casi al mismo tiempo, Peter Pan avanzaba en paralelo. Walt tenía un vínculo especial con esa historia. Para él representaba la eterna niñez, la necesidad de soñar sin dejarse atrapar por la rutina adulta. Durante la producción, caminaba entre los estudios diciendo: nunca debemos olvidar cómo se siente volar por primera vez en la imaginación. Cuando la película se estrenó en 1953, las salas volvieron a llenarse y los niños reían mientras acompañaban a Peter, Wendy y Campanilla hacia el país de nunca jamás. Estos años marcaron el inicio de una etapa dorada para Disney. El estudio no solo sobrevivía, sino que se convertía en un faro de creatividad mundial. Y Walt, con la mirada siempre puesta en el futuro, comenzaba a pensar en algo aún más grande que las películas. Un lugar físico donde esos sueños pudieran vivirse. El éxito de Peter Pan confirmó que los estudios Disney habían recuperado su fuerza. Sin embargo, Walt no estaba satisfecho con limitarse a las películas. En su interior crecía una idea distinta, casi imposible de clasificar. Un lugar donde los sueños que habían nacido en la pantalla pudieran vivirse en carne y hueso. La inspiración surgió en momentos sencillos. Walt solía llevar a sus hijas a los parques de Los Ángeles. Mientras ellas subían a los carruseles o paseaban en pequeños trenes, él se sentaba en un banco observando. Allí pensaba: sería maravilloso tener un lugar donde los padres y los hijos pudieran divertirse juntos, donde todos pudieran sentirse parte de la magia. Esa visión se convirtió en una obsesión. De vuelta al estudio, Walt empezó a hablar con diseñadores, arquitectos y artistas. Les explicaba que no quería un simple parque de atracciones lleno de máquinas ruidosas, sino un mundo organizado en tierras temáticas, cada una con su propia atmósfera. Un castillo en el centro sería el corazón del lugar, rodeado de aventuras, fantasías y recuerdos de la historia americana. Al principio, muchos lo miraban con escepticismo. Algunos pensaban que la idea era demasiado cara, otros que nadie entendería un parque tan diferente. Pero Walt no se dejó detener. En su oficina, llenó mesas enteras de bocetos, planos y maquetas en miniatura. Cada detalle era revisado con cuidado. Los colores de las fachadas, el recorrido del tren que rodearía el parque, incluso los uniformes de los empleados. La idea crecía tanto que ya no cabía en los estudios de Burbank. Pronto, un equipo entero se trasladó a un edificio cercano, que pronto sería conocido como Wed Enterprises, el laboratorio secreto donde Disneyland empezaba a tomar forma. Allí, Walt recorría pasillos estrechos llenos de maquetas, siempre con un cigarrillo en la mano y el mismo brillo en los ojos que tenía al inicio de sus películas. Disneyland aún era solo un sueño sobre el papel, pero poco a poco ese sueño se transformaba en un plan real. Y Walt, una vez más, estaba dispuesto a demostrar que la imaginación podía cambiar la realidad. El sueño de Disneyland ya tenía forma en maquetas y bocetos, pero faltaba lo más difícil:
un lugar donde hacerlo realidad. Walt sabía que necesitaba un espacio amplio, alejado del ruido de la ciudad, pero lo bastante cerca para que las familias pudieran llegar fácilmente. Tras muchas búsquedas, en 1953 encontró lo que buscaba: un extenso terreno de naranjales en Anaheim, California. Aquel campo, con hileras de árboles frutales y un horizonte despejado, parecía muy lejano de convertirse en un reino de fantasía. Pero Walt, al recorrerlo, ya no veía naranjos. Veía un castillo en el centro, un tren rodeando el perímetro y familias caminando por calles llenas de magia. El proceso de compra no fue sencillo. Se necesitaba dinero, apoyo y confianza. Walt arriesgó gran parte de sus recursos personales y convenció a inversores y cadenas de televisión para respaldar el proyecto. Algunos lo llamaron una locura, otros una genialidad. Para él no había vuelta atrás. Disneyland debía construirse. En 1954 comenzaron las obras. Los bulldozers llegaron a los campos de Anaheim y poco a poco fueron transformando la tierra. Donde antes había raíces de naranjos, ahora surgían los cimientos de Main Street y las bases del futuro castillo. Walt visitaba el lugar constantemente, caminando entre barro y polvo, observando cada avance con el mismo brillo de ilusión que cuando revisaba los dibujos de Mickey. La construcción avanzaba con velocidad y dificultades. Había problemas técnicos, retrasos y sobrecostes, pero Walt mantenía la fe intacta. A cada trabajador le repetía: estamos construyendo algo que nunca se ha hecho antes. Y un día, millones de personas vendrán aquí a sonreír. Disneyland ya no era un sueño en papel. En Anaheim, entre el ruido de las máquinas y el olor a tierra removida, la magia empezaba a convertirse en realidad. El 17 de julio de 1955, con un sol radiante en Anaheim, tras años de sueños, planos y obras, Disneyland estaba listo para abrir sus puertas. La ilusión era enorme. Walt lo llamaba el lugar más feliz de la Tierra. Un espacio donde niños y adultos podían compartir la magia. Las cámaras de televisión estaban preparadas para transmitir el evento en directo a millones de hogares. Por primera vez, la inauguración de un parque temático se convertía en un espectáculo nacional. Walt, con su traje impecable y la sonrisa contenida por la emoción, dio la bienvenida con palabras que se grabarían para siempre. A todos los que vienen a este lugar feliz, bienvenidos. Pero detrás de la magia, el caos era evidente. Más de 28,000 personas asistieron, muchas más de las previstas. Algunos entraron con invitaciones falsas, otros saltaron las vallas. El asfalto recién colocado se reblandeció. Con el calor y los tacones de las mujeres, quedaban atrapados en el suelo. En las fuentes no había agua, porque se priorizó el funcionamiento de los bebederos de Coca-Cola, y las colas para subir a las atracciones eran interminables. Sin embargo, a pesar de todos los problemas, aquel día marcó el inicio de una nueva era. Las familias caminaban por Main Street. Los niños señalaban el castillo con los ojos brillantes, y Walt, desde un balcón, observaba en silencio cómo su sueño se hacía realidad. Los periódicos, al día siguiente, hablaron de un domingo negro por el caos logístico. Pero con el tiempo, esa fecha sería recordada como el nacimiento del parque más emblemático del mundo. Disneyland había abierto sus puertas, y el mundo ya no volvería a ser el mismo. Tras la apertura de julio de 1955, Disneyland tuvo que enfrentarse a un inicio complicado. Los periódicos hablaron del Domingo Negro, señalando el calor sofocante, las colas interminables y los fallos técnicos. Sin embargo, Walt no se dejó desanimar. Cada crítica la veía como un reto, cada error como una oportunidad para mejorar. En las semanas siguientes, se trabajó sin descanso para arreglar detalles. Se reforzaron las atracciones, se mejoró el pavimento, se añadieron más fuentes de agua y se entrenó mejor al personal. Walt recorría el parque cada mañana, tomando notas en una libreta y preguntando a los visitantes por su experiencia. Su obsesión no era solo que el parque funcionara, sino que cada persona que cruzara las puertas se llevara un recuerdo inolvidable. Pronto, Disneyland empezó a ganar la confianza del público. Familias enteras viajaban desde todos los rincones de Estados Unidos para visitar aquel lugar que parecía sacado de un sueño.
Main Street se llenaba de sonrisas. Los niños corrían hacia el castillo, y cada atracción se convertía en una experiencia única. La televisión jugó un papel crucial. Con el programa semanal Disneyland, Walt mostraba al país el progreso del parque y contaba historias que mezclaban animación, fantasía y documentales. Millones de personas que nunca habían viajado a California soñaban con hacerlo solo por conocer ese mundo creado por Disney. En menos de un año, Disneyland dejó de ser un experimento arriesgado para convertirse en un fenómeno cultural. Ya no era solo un parque de diversiones, era un símbolo de optimismo, de unión familiar y de la fuerza de la imaginación. Y Walt, que tantas veces había sido criticado por soñar demasiado alto, veía cómo aquel sueño levantado sobre naranjales comenzaba a conquistar el corazón del mundo. Mientras Disneyland crecía como fenómeno cultural, Walt no descuidaba el cine ni la televisión. Su intuición le decía que ambos mundos debían estar conectados, alimentándose entre sí para expandir la magia más allá de California. En la segunda mitad de los años 50, los estudios Disney estrenaron películas que hoy son clásicos. La Dama y el Vagabundo llegó en 1955, siendo el primer largometraje animado en CinemaScope, lo que permitió panorámicas amplias y espectaculares. Poco después, en 1959, La Bella Durmiente mostró la apuesta de Walt por una animación más ambiciosa, con fondos detallados y un estilo artístico inspirado en la pintura medieval. Aunque su alto costo casi llevó al estudio a la ruina, Walt seguía confiando en que la grandeza visual marcaría la diferencia. La televisión, por su parte, se convirtió en una herramienta clave. Con programas como el Club de Mickey Mouse, Walt captó a millones de niños y familias cada semana. La pantalla pequeña no era una amenaza para el cine, sino un aliado. Mostraba avances de películas, contaba historias nuevas y mantenía vivo el vínculo con el público. En 1960, Walt ya no era solo un productor de animación, era una figura omnipresente en el hogar americano, un rostro que inspiraba confianza y calidez. Cada aparición suya en televisión reforzaba la idea de que Disney no era solo un estudio, sino un universo entero de sueños compartidos. La combinación de cine, televisión y parques temáticos convirtió a Walt en pionero de un modelo de entretenimiento global. Y aunque cada paso implicaba riesgos enormes, él nunca dejó de repetir que la verdadera riqueza estaba en la imaginación y en la sonrisa del público. En los años posteriores, la compañía Disney ya no era solo un estudio de animación. Se había transformado en un referente cultural mundial. Sus películas se distribuían en todos los continentes y sus personajes eran reconocidos en cualquier rincón del planeta. Las salas de cine se llenaban con estrenos que unían a familias enteras. Desde las historias clásicas de princesas hasta las aventuras más arriesgadas, cada proyección se convertía en un acontecimiento compartido, un ritual de ilusión y esperanza. Pero no era solo el cine lo que expandía la influencia. Los programas de televisión continuaban llegando a millones de hogares, reforzando la idea de que la fantasía podía formar parte de lo cotidiano. Era como si un puente invisible conectara el salón de cada familia con los mundos que Walt imaginaba. Mientras tanto, el propio Walt viajaba con frecuencia, asistiendo a estrenos, ferias internacionales y conferencias. Su figura comenzaba a ser vista, no solo como la de un artista, sino también como la de un visionario capaz de unir arte, tecnología y entretenimiento. La compañía se consolidaba, no solo en los Estados Unidos, sino en Europa, Asia y América Latina. Era el inicio de una auténtica red global de sueños compartidos. Con cada paso la magia se expandía. El futuro parecía abrirse ante Walt con la promesa de nuevas conquistas culturales, donde la imaginación no conocía límites. Después de años de proyectos en cine y televisión, Walt comenzó a mirar más allá de las pantallas. Su imaginación necesitaba un espacio real, un lugar donde los sueños no fueran solo vistos, sino vividos. La idea de un parque temático nació como un susurro, pero pronto se convirtió en un plan ambicioso. No sería un simple lugar de atracciones, sino un universo donde padres e hijos pudieran compartir la misma magia, de la mano, recorriendo mundos que parecían salidos de un cuento. Los primeros bocetos mostraban castillos, calles animadas y jardines llenos de detalles.
Era un proyecto sin precedentes, que muchos consideraban imposible, pero que él defendía con una convicción inquebrantable. Mientras tanto, los equipos trabajaban sin descanso en la construcción. Cada día, entre polvo y estructuras de acero, la visión se volvía más tangible. El suelo, que antes era un terreno vacío, se transformaba poco a poco en un reino de fantasía. Y llegó el momento de abrir las puertas. Aquel día histórico, miles de visitantes recorrieron las avenidas del parque, se detuvieron ante el castillo central y descubrieron que los mundos de la imaginación podían caminarse. La magia había dejado de ser solo un reflejo en el cine o en la televisión. Ahora era una experiencia que se respiraba, que se tocaba, que se vivía. El amanecer del 17 de julio de 1955 marcó una fecha que pasaría a la historia. Bajo el cielo despejado de California, las puertas de un sueño comenzaron a abrirse. Miles de personas aguardaban con expectación, deseando ser los primeros en recorrer aquel lugar inédito. Desde las avenidas principales, los visitantes avanzaban con sonrisas y miradas de asombro. Familias enteras de la mano descubrían un espacio que parecía sacado de un cuento. En el corazón del parque, el castillo se alzaba como símbolo de bienvenida. Sus torres brillaban con la luz del sol, reflejando no solo la arquitectura, sino también la ilusión de una nueva era en el entretenimiento. Los desfiles comenzaron a llenar las calles. Carrozas decoradas, músicos y personajes. El 17 de julio de 1955 quedó grabado como una jornada histórica, pero también como un día lleno de imprevistos. Lo que debía ser una celebración perfecta se vio, acompañado de contratiempos que pusieron a prueba la resistencia de todos los que habían hecho posible el sueño. El calor fue insoportable. Las temperaturas superaron los 35 grados. Y el asfalto recién colocado comenzaba a ablandarse bajo los pies de los visitantes. Las mujeres con tacones se quedaban literalmente atrapadas en el suelo al caminar, mientras los empleados corrían para ayudarlas. Las fuentes de agua no funcionaban correctamente, y las colas se hacían interminables en los puestos de refrescos. La multitud, impaciente pero aún entusiasta, trataba de sortear las dificultades con sonrisas forzadas. Tampoco las atracciones escaparon a los problemas. Algunas se detuvieron, otras no estaban listas, y los empleados improvisaban soluciones para mantener la ilusión de los visitantes. Entre risas nerviosas y momentos de frustración, la magia se mezclaba con el caos, y sin embargo, pese a los errores, el espíritu del lugar prevaleció. Lo que debía ser un desastre se convirtió en el inicio de una leyenda, porque incluso con dificultades, los visitantes se marchaban con la certeza de haber presenciado algo único. Tras el accidentado día inaugural, muchos pensaron que aquel proyecto podía venirse abajo. Los periódicos hablaron de caos, de problemas técnicos y de un comienzo que parecía estar lejos de la perfección que se había prometido. Pero el tiempo pronto demostró lo contrario. Con cada semana el parque fue ajustándose, corrigiendo fallos, ampliando servicios y mejorando cada detalle para que la experiencia fuera inolvidable. Las familias regresaban una y otra vez, encontrando en cada visita algo nuevo que descubrir. Para los niños era un reino vivo. Para los adultos, un espacio donde volver a sentir la emoción de la infancia. Muy pronto, las imágenes de aquel lugar comenzaron a recorrer el mundo. Fotografías en revistas, reportajes en televisión y relatos de quienes lo habían visitado convertían al parque en un símbolo cultural reconocido ya en todos los rincones. Lo que había nacido entre dudas y dificultades se transformaba poco a poco en una obra sólida. La magia, que algunos habían creído pasajera, se confirmaba como un fenómeno destinado a perdurar. Superados los primeros meses, el parque ya no era un experimento. Se había consolidado como un fenómeno cultural. Pero para Walt no era suficiente. Él nunca se conformaba con lo logrado. Siempre miraba hacia adelante, hacia lo que aún podía crear. La experiencia del parque había demostrado que la imaginación podía materializarse en un espacio físico. Ahora soñaba con ampliarlo, con abrir nuevas áreas, nuevas tierras donde el visitante pudiera viajar en el tiempo y el espacio sin salir de aquel mundo encantado. Los arquitectos y artistas regresaron a la mesa de trabajo, diseñando zonas inspiradas en la aventura, la exploración y la ciencia. Cada boceto era un reto,
un puente hacia lo imposible que poco a poco se volvía real. El parque también empezó a ser escenario de grandes eventos. Transmisiones televisivas, estrenos y celebraciones convertían cada jornada en un acontecimiento seguido por miles de personas más allá de sus muros. Lo que había nacido en un rincón de California se convertía en una referencia mundial. Y mientras la magia crecía, Walt ya pensaba en proyectos aún más ambiciosos, donde la tecnología y el futuro se unirían a la fantasía. Para Walt, el parque no era el final de un camino, sino el comienzo de uno nuevo. Su mente ya estaba puesta en proyectos que iban más allá de la fantasía. Quería construir un lugar donde la innovación y la imaginación se unieran para mostrar cómo podía ser el mañana. De esas ideas nació un concepto revolucionario, una ciudad experimental, un laboratorio vivo donde la tecnología, el diseño urbano y la vida cotidiana se combinarían en armonía. No se trataba de un parque de atracciones, sino de una comunidad pensada para estar siempre en movimiento, siempre evolucionando. En reuniones privadas, Walt compartía sus bocetos. Calles circulares, sistemas de transporte elevados, viviendas modernas integradas con espacios verdes. Todo estaba diseñado para que la vida diaria fuese más eficiente, más cómoda, más humana. Los ingenieros y artistas de su estudio comenzaron a trabajar codo con codo, desarrollando maquetas y prototipos. Era un proyecto ambicioso, casi utópico, pero Walt lo defendía con la misma convicción con la que años atrás había defendido sus películas y su parque. Este sueño, llamado por él la ciudad del futuro, no solo hablaba de entretenimiento, sino de cómo la creatividad podía transformar la vida de las personas. Para Walt, la magia no debía quedarse en el pasado ni en el presente. Debía proyectarse hacia adelante, hacia lo que todavía estaba por venir. El sueño que Walt había imaginado en privado comenzó a tomar forma pública a mediados de los años 60. No se conformaba con mantener sus ideas en bocetos o maquetas. Quería que todo el mundo pudiera verlas, entenderlas y compartir su entusiasmo por lo que él llamaba la ciudad del mañana. En una de sus emisiones televisivas, apareció sonriente frente a la cámara. Con un tono cercano y firme, explicó que el futuro podía construirse, que no era solo un ideal abstracto. Hablaba de transporte rápido, de comunidades diseñadas con lógica y belleza, de un lugar en constante renovación. El público en sus hogares lo escuchaba con atención. Las familias veían cómo en la pantalla se desplegaban imágenes de ciudades circulares, monorraíles elevados y viviendas modernas. Parecía una promesa real, un futuro posible al alcance de todos. Los equipos técnicos del estudio habían preparado animaciones y proyecciones para acompañar sus palabras. Torres de cristal, jardines elevados y calles libres de coches formaban parte de una visión que deslumbraba a quienes la contemplaban. Walt no hablaba solo de arquitectura, sino de un modo de vida. Soñaba con un lugar donde la creatividad y tecnología trabajaban juntas para mejorar la vida de las personas. Para él, aquel proyecto era el siguiente paso inevitable en la historia de la imaginación humana. A mediados de los años 60, mientras su compañía alcanzaba un éxito sin precedentes, la salud de Walt comenzó a debilitarse. Aunque nadie a su alrededor lo notaba con claridad, él sentía el peso del cansancio en su cuerpo. Sin embargo, nunca dejó de trabajar. Pasaba horas en su despacho, revisando proyectos, corrigiendo detalles y soñando con nuevas ideas. Sobre su mesa se amontonaban bocetos de películas, planos de futuros, parques y esquemas de aquella ciudad utópica que tanto lo obsesionaba. Con su hermano Roy compartía largas conversaciones. Roy, más prudente y pragmático, trataba de convencerlo de moderar el ritmo, pero Walt respondía con una sonrisa y con nuevos planes. Su entusiasmo era más fuerte que cualquier advertencia. Los animadores y artistas lo recuerdan, que en esa época caminando por los pasillos del estudio, deteniéndose frente a cada mesa de dibujo para animar a sus equipos, les hablaba del futuro como si estuviera a la vuelta de la esquina, transmitiendo una energía contagiosa incluso. En los días en que su cuerpo le pedía descanso, en silencio, guardaba para sí las señales de la enfermedad que avanzaba. No quería que la tristeza se filtrase en el ambiente creativo. Prefería que lo vieran como siempre, firme, sonriente y lleno de sueños por cumplir.
En 1966, la noticia golpeó con fuerza a quienes estaban más cerca de Walt. Los médicos confirmaron que padecía cáncer de pulmón. Fue un diagnóstico duro, aunque él, fiel a su carácter, prefirió restarle importancia y mantener la atención en sus proyectos. Seguía apareciendo en reuniones, señalando planos y corrigiendo ideas, como si nada hubiera cambiado. Pero sus colaboradores notaban el desgaste. Su voz se apagaba, sus movimientos eran más lentos y sus ausencias cada vez más frecuentes. En su despacho, la luz cálida de la lámpara iluminaba los dibujos de futuros proyectos. Walt los observaba en silencio, como si buscara asegurarse de que, aun en su ausencia, todo seguiría adelante. Con Roy y algunos de sus colaboradores más cercanos, compartía confidencias y preocupaciones. Les pedía que no dejaran morir sus ideas, que siguieran construyendo y soñando más allá de él. A finales de ese año fue hospitalizado. Desde la cama, pedía que le acercaran los planos y las maquetas de la ciudad del futuro. Incluso en sus últimos días, su mirada estaba fija en lo que vendría, no en lo que dejaba atrás. El 15 de diciembre de 1966, el mundo recibió una noticia que nadie quería escuchar. Walt Disney había fallecido a los 65 años. La tristeza se extendió de inmediato, no solo entre su familia y colaboradores, sino también entre millones de personas que habían crecido con sus historias y que habían aprendido a soñar gracias a él. En los estudios, el silencio fue absoluto. Los pasillos que solían estar llenos de risas y movimientos se llenaron de una calma pesada. Los animadores se detenían frente a sus mesas, incapaces de concentrarse, recordando las palabras y sonrisas de aquel hombre que siempre los alentaba a mirar más allá de lo posible. Su hermano Roy, devastado por la pérdida, tomó sobre sí la responsabilidad de continuar con los proyectos que habían imaginado juntos. Sabía que aquel legado no podía detenerse, que debía seguir vivo aunque Walt ya no estuviera para guiarlo. El mundo entero reaccionó con homenajes. Periódicos, televisiones y radios llenaron sus portadas y transmisiones con imágenes de Walt, recordando al hombre que había cambiado la forma de entender el cine, la animación y el entretenimiento. En los hogares, miles de familias se reunieron esa noche frente a sus televisores. Y aunque la noticia dolía, también había un sentimiento compartido, la certeza de que los sueños de Walt no morirían con él. La vida de Walt Disney fue un viaje marcado por la constancia, la creatividad y una fe inquebrantable en los sueños. Desde aquel niño que dibujaba en las llanuras de Missouri hasta el hombre que transformó la animación, el cine y el entretenimiento. Su historia quedó grabada como una de las más extraordinarias del siglo XX. El 15 de diciembre de 1966, su voz se apagó, pero la huella de su imaginación permaneció intacta. Walt no dejó únicamente películas, parques o personajes. Dejó una forma distinta de mirar el mundo, con ojos capaces de descubrir magia en lo cotidiano. Sus colaboradores, su familia y millones de personas alrededor del mundo continuaron caminando por el sendero que él había abierto, porque Walt enseñó que la fantasía podía ser real y que la ilusión tenía el poder de unir a generaciones enteras. Hoy su legado sigue vivo en cada historia contada, en cada recuerdo compartido y en cada sonrisa nacida de un sueño. Walt Disney no fue solo un creador, fue un soñador que demostró que los sueños, cuando se creen de verdad, pueden cambiar al mundo.